Retomamos esta entrevista aquí con Daniel Rocha, donde estamos descubriendo una faceta diferente a la parte actoral. Daniel, me estabas contando sobre toda la parte de labor social. Independientemente de esto, veo, un hombre muy ecuánime y muy lector. ¿Te gusta muchísimo la lectura independientemente de los textos de actuación y demás? ¿Te gusta meterte mucho en la parte de los libros? Sí, yo creo que parte también de mi trabajo en temas como director del Teatro Foro y dramaturgo de estas obras, pues obviamente tengo que estar permanentemente informado de la política y de lo político, digamos. Estudiando. Estoy terminando, digamos, estoy entregando ya la tesis de maestría en estudios políticos. Bueno, una maestría ya son palabras mayores, la maestría es un comedero de libro impresionante. Sí, ¿A qué hora sacas tiempo para actuar, trabajar y sobre todo estudiar? Porque la maestría más que todo es muchísima lectura, muchísima lectura. Sí, la maestría exige un rigor de lectura. Diario. Bastante, sí, muy sistemático y de escribir también. Entonces creo que, bueno, por temas de tiempos, de trabajo y tal, se me extendió, digamos, un rato para poder entregar la tesis, por temas ya laborales, pero la he ido sacando y creo que ya me queda 2 semanas ya para terminar de redondearla y bueno, fueron 3 años sobre todo de lectura de algo profundo que no conocía muy bien. Digamos, yo siempre he sido un muy buen lector, pero lector de literatura, digamos. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de lectura te gusta como tal? Digamos, a mí siempre me ha gustado mucho leer literatura, ¿no? Novelas, cuentos, ensayos, pero a través de la maestría, pues me tocó abrir un campo de lectura que no tenía, muy diferente, que es la filosofía política. Y campo, ¿no? Es en un país donde es una política. Mi papá decía, la política es muy bella siempre y cuando uno no se involucre mucho porque termina siendo sucia. Era un dicho de mi papá, que era un hombre muy político y que le encantaba mucho la política y le encantaba mucho la lectura de esa área. Tú, que estás ya muy metido, ¿cómo ves realmente la política de este país, ya que la has leído, has visto la filosofía de la política de este país? ¿O en general? Bueno, lo que pasa es que hay ahí 2 aspectos que hay que mirar con mucho detenimiento, digamos. La política, el desprestigio que tiene la política, no solamente es en Colombia, sino es en todo el mundo, digamos. Creo que los partidos políticos no hacen su labor, que es la pedagogía. Entonces, por eso la gente, digamos, se ha despolitizado muchísimo. Creo que las elecciones en Colombia demuestran que el nivel de abstención es del 60%, lo cual es bastante escandaloso. Y creo que eso ocurre porque no hay una formación, digamos, la Constitución del 91 exige un proceso de formación para la ciudadanía. La ciudadanía es democracia, es participación, y eso significa también formación en temas de votar, digamos, también. Parte del ejercicio ciudadano de uno como es votar. Y entonces creo que no se ha cumplido como ese cometido de fortalecer la política en Colombia, y creo que eso ocurre en muchas partes del mundo. Acabas de decir algo muy importante, la política es pedagogía, es enseñar, pero aquí desafortunadamente nuestros políticos es vender el voto en el momento, vender la idea de la imagen, y la gente no tiene claro qué va a hacer cada candidato. Por eso la gente no está yendo a las urnas, es mi concepto, pues, desde la ignorancia del tema como político, como tal, pero hay mucha desinformación. Entonces aquí nos llenan, nos bombardean con una cantidad de ideas políticas, y llega el político al poder y se le olvidó de la cantidad de ideas. Sí, lo que pasa es que la política un poco es coyuntural, ¿no? O sea, lo que prometo que puede pasar, digamos, es más coyuntural que un tema estructural. Entonces, más bien es cómo se podría generar procesos mucho más formativos, donde la gente, y yo creo que un país como Colombia puede cambiar si la gente joven está informada de sus derechos
y de sus deberes como ciudadanos. Y como ciudadanos no significa solamente votar, sino significa entender a la otra persona, cómo sabemos convivir en comunidad. Es decir, son una serie de cosas que son muy importantes, que la política y lo político no es solamente votar. La política son todos los conflictos que tenemos a nuestro diario vivir, con el señor que va en un carro y se nos cruza, entonces queremos salirnos por el carro y acabarlo, desaparecerlo. En fin, es decir, todo eso significa ciudadanía, ¿no? Es decir, no botar la basura. Pero estamos en un país muy inculto, somos muy cochinos. Respetamos lo público, es decir, son muchos aspectos que incluyen la pedagogía de la política y de lo político. Lo que acabas de decir, botamos basura, pero eso lo hacemos en Bogotá porque aquí estamos todos, de todas partes, de todo el mundo. Pero si la gente tuviera conciencia de su ciudad, la gente que es de Medellín, del eje cafetero, donde se ha puesto que eso sí no lo hacen, pero sí lo hacen aquí en la ciudad de Bogotá, y por eso Bogotá es un caos, sucia y demás. Pero para poder hablar de política y hablar de muchas cosas, Daniel, se necesita conocer muchas partes del mundo, poder tener una referencia con otras políticas de diferentes partes del mundo, y tú eres un viajero innato, o sea, te conoces medio planeta o más. ¿A qué viene la vena de, pues sí, uno se da el gusto de viajar, de disfrutar, pero tú te lo gozas, porque sé que eres de los que te vas un mes, 2 meses para el lejano oriente, te vas para Rusia, para qué sé yo, para países exóticos diferentes, a decir, bueno, me voy para Panamá. Eres muy viajero, Daniel. Sí, digamos, esa es parte un poco de lo que me ha interesado siempre, abrir los espectros de conocimiento de otras culturas, cómo viven, cómo es su día a día. Entonces me parece importante, y parte un poco de los privilegios que tengo con el tema del Teatro Foro es haber llegado en Colombia a unas zonas que uno normalmente no va, por muchas razones. Entonces ese ha sido para mí también un privilegio, conocer por ejemplo los Montes de María, el sur de Nariño, el Chocó, tener acceso a muchas zonas que uno no fácilmente no puede ir. No va como. De todos los países que conoces, ¿cuál te atrae? Que tú dijeras de pronto, ve, chévere, de pronto en 10, 15, 20 años irme con mi esposa y dedicarme a pasar mis últimos años allá. ¿O te ves envejeciendo aquí en Colombia? ¿O dirías, con toda la experiencia que has tenido en otros países? Pues lo que pasa es que, digamos, son los contrastes de las culturas. Por ejemplo, a mí el Medio Oriente me llama mucho la atención, mucho. El Líbano, Jordania, Turquía, son países muy ricos culturalmente, que han sido, digamos, tienen una riqueza histórica y cultural impresionante, pero digamos muy difícil a estas alturas de la vida, digamos, uno decir, no, me voy a ir a Turquía. Creo que interesante uno conocerlos, pero vivir como tal me parecería muy difícil, porque no es, digamos, son culturas muy, muy distintas. Incluso ahora tengo planeado hacer un viaje a Egipto, incluyendo también ahora todo este tema que tienen tan complejo políticamente en Egipto y tal. Es interesante conocer eso. Pero yo creo que, bueno, si me pusieran en este momento a decir, le gustaría vivir en otra parte y envejecer, a mí, por ejemplo, Italia me parece un país bellísimo. Italia me parece un país muy romántico. O España también, ¿no? Se vive en España, acabo de llegar de España, se vive maravilloso, la gente se goza la vida realmente. Y mucha gente está migrando a Colombia, devolviéndose a su tierra natal, pues la situación y los problemas y los conflictos a nivel económico en España. Entonces, ¿ahora te gustaría irte de pronto para España? Sí, yo viví en España y siempre me pareció un país que la gente se goza la vida. O sea, yo creo que a pesar de la crisis, digamos, la gente sigue haciendo sus cosas normalmente, sigue comiendo o almorzando, que llamamos nosotros, durante 2 horas, pues con todo el ritual, el vino, la tranquilidad. Digamos, ahí hay que hacer una
diferencia entre la crisis de los países europeos y nuestras crisis en países como los latinoamericanos. Las crisis en los países europeos, por ejemplo en Grecia, que uno dice, no, es que Grecia, ¿qué tal? La crisis también es que la gente no puede tener el mismo bienestar que tenían antes, porque seguramente pues la plata no alcanza, entonces les toca tener doble trabajo. Algo que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica es que la plata nunca alcanza, entonces uno tiene que trabajar 2 jornadas y eso es normal, pero para nosotros eso no es crisis, para los europeos eso sí es crisis y es tener que trabajar más de 8 horas, eso es crisis. Para nosotros en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, trabajar 12 horas, 13 horas, pues es algo normal y no es crisis. Por algo somos el segundo país más feliz del mundo, independientemente de todos los conflictos y todos los problemas, porque independientemente de eso siempre vamos a ser un país muy alegre. O sea, vemos las situaciones de una forma totalmente diferente que en otras partes la verían como la crisis. Exactamente. Por ejemplo, en Grecia, la gente uno habla con la gente, no, deprimidos y tal, porque pues la gente acostumbrada a las 5 de la tarde a estar en los cafés tomándose una cerveza, discutiendo, debatiendo, hablando, pues para ellos tener que conseguirse un trabajo después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, pues eso ya es una crisis tremenda. Yo decía, para nosotros eso es normal, yo conozco a gente que trabaja 16 horas y no, o sea, eso no es crisis, digamos, porque el estado de bienestar, entre otras, para nosotros tiene otra connotación, porque por ejemplo, nuestro sistema de salud, todo está privatizado, el Estado nunca se ha responsabilizado de la salud, es decir, es una crisis total. Mientras que en Europa eso existe y ha existido, digamos, el sistema de transporte. O sea, nuestro transporte en Colombia es un caos. Total. Es un caos. Total. Las carreteras son un caos. Las vías. Las vías son un caos. Pero entonces, a raíz de que nos han robado el país y nos han robado el Estado y nos han robado el Estado. Pagamos peajes impuestos carísimos, impuestos por todo lado y nunca vemos el bienestar, nunca vemos los beneficios de esos impuestos, porque pues los congresistas sí los ven, nosotros no, como la ciudadanía no lo ve, y sin embargo decimos que no estamos en crisis porque, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros nos acostumbramos a todo, a pagar gasolina cara, a pagar peajes caros, a unas carreteras pésimas, a todo mal, y no estamos en crisis. Mientras que, por ejemplo, en España, en Italia, en Grecia, las carreteras están muy bien, la gente no paga los peajes pero para ellos eso es crisis. Es decir, esas es como las dos miradas de la crisis. Imagínate, la cuarta ciudad más importante, la ciudad capital más importante que no tiene metro, ya con eso dice mucho a nivel mundial, y seguiremos aquí en un constante, y en vez de evolucionar, una involución total. Sí, pero yo creo que también en eso, digamos, la clase política tiene mucho que ver, mucha culpa en toda esta crisis social. Nunca nos han dado realmente ningún beneficio. Daniel, hombre, cómo me hubiese gustado seguir compartiendo contigo este espacio y seguir conociendo un poco más de esta cultura que tenemos aquí al lado, independientemente de este gran actor. Pero desafortunadamente, por hoy, ya se nos fue el tiempo volando, Daniel. Bueno. Esperemos tener la oportunidad de tenerte nuevamente en nuestro set. Muchísimas gracias, Daniel, por haber compartido con nosotros aquí en La Vida de... de verdad es un orgullo, es un placer tener a este ilustrísimo actor, que es un personaje que todos ustedes sabemos muy bien quién es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel, y a ustedes los esperamos en una nueva emisión aquí en La Vida de...